donde se viene, es como nieve, es tierra que me dio crecer, no se olvida de donde se viene, se lleva en el alma, se defiende con el corazón. Bueno, así marcha la mañana, 7:46 y hoy, después de varias semanas, concluimos con la última entrevista, de acuerdo al sorteo que realizamos justamente semanas atrás con los ciudadanos guatemaltecos que quieren ser presidentes de la República. Precisamente, y continuamos entonces en esta búsqueda del candidato para la Guatemala, para el próximo presidente, y en esta ocasión tenemos en nuestros estudios a Luis Fernando Pérez del Partido PRI. Lo conocemos un poquito. Luis Fernando Pérez Martínez, candidato a la presidencia por el Partido Republicano Institucional PRI. Vida familiar. Luis Fernando Pérez nació el 11 de marzo de 1969, estudió en el Liceo Guatemala, se considera de creencia cristiana. Vida política. Es administrador de empresas de profesión, también estudió veterinaria. Luis Fernando Pérez es el heredero del Frente Republicano Guatemalteco de Efraín Ríos Montt. Durante el gobierno de la Mano Azul fungió como viceministro de Finanzas, donde se le cuestionó su experiencia al tratarse de un administrador que tendría vínculos con talleres de automóviles, lo que le valió por varios años el apodo del mecánico. Logró a partir del 2003 2 diputaciones más y tras la salida de la política de Ríos Montt, se hizo con el control del partido en detrimento de Suri Ríos, el otro bastión que quedaba en el FRG. En el 2013, Pérez decidió renovar la imagen del FRGismo, cambiando de nombre al Partido Republicano Institucional y confirmando su intención por contender por la presidencia. Nombró al exdiputado del Parlamento Centroamericano, Rodolfo Dougherty, como su candidato vicepresidencial. Bueno, presentamos a continuación al candidato que nos acompaña entonces. Exacto, Luis Fernando Pérez. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad que me dan de estar acá compartiendo con ustedes mi plan de gobierno. Cuenta regresiva ya, entrando al Congreso en el 2000, mucha experiencia, 15 años prácticamente dentro del Poder Legislativo. ¿Por qué esta decisión de llegar a, bueno, aspirar justamente a la máxima magistratura del país? Bueno, en primer lugar, yo soy un candidato que no soy un candidato improvisado, ni fruto de una coyuntura, ni de una casualidad. Yo desde que inicié en política hace ya 20 años, tenía la visión de ser presidente de Guatemala, por lo tanto, he pasado por todos los procesos partidarios y de conocimiento y de expertise en el ámbito público para poder asumir este compromiso y este reto ante la historia. Es decir, que desde muy joven, desde los 20, 22 años de edad, he trabajado para el momento preparé mis estudios en administración pública, en finanzas, hice un trabajo legislativo de 15, 16 años ya, pasé por el organismo ejecutivo, por lo tanto puedo decirles sin temor a equivocarme que tengo una visión muy completa de la problemática nacional, de cuáles son los cuellos de botella que existen en la administración pública y obviamente el estar en el Congreso le da a uno la capacidad de la negociación política para poder sacar el país adelante. Ante esta coyuntura tan compleja que vive el país, hoy publicaba Prensa Libre que el gobierno o el actual gobierno es uno de los más corruptos de la historia, haciendo comparativo con algunas últimas gestiones a partir de que vuelve la democracia al país. ¿Cuál cree que es el perfil del presidente que en esta ocasión tan puntual necesitan los guatemaltecos? ¿Qué debe tener ese presidente? ¿Y usted tiene esos elementos? Esa es una excelente pregunta, porque esa es la pregunta que el guatemalteco debe de responderse. Y quiero explicarle a mi criterio cuáles son las características o el perfil. En primer lugar, el perfil que Guatemala necesita es una persona que tenga el conocimiento, la experiencia para tomar al país en medio de la crisis. Hoy estamos en una profunda crisis política, económica, social e institucional. Por lo tanto, no es cuestión de quién quiere ser presidente o a quién le gustaría hacerlo, sino quién puede tomar al país en una crisis de credibilidad política, en una crisis financiera profunda, en falta de acceso a educación, salud, trabajo. Entonces no puede llegar cualquier persona por el hecho de querer serlo. De tal manera que elegir a una persona sin experiencia por ser nuevo
puede profundizar la crisis porque no tiene el conocimiento para sacar adelante el país. Pero tampoco se pueden tomar candidatos señalados y cuestionados en diputaciones, alcaldías o en las primeras posiciones de la magistratura del país, porque eso también va a ahondar la crisis y eso es lo que no queremos como patria. De tal forma que el perfil debe ser una persona con las manos libres, una persona sin compromisos ni con las grandes corporaciones municipales, ni compromiso con el crimen organizado, y una persona que sepa al detalle qué hay que hacer en las finanzas públicas, en la administración pública, y que conozca la relación tan necesaria entre el Congreso y el gobierno de la República, porque si no, miremos hoy un Congreso estancado, un Congreso que no aportó a la gobernabilidad del país y un binomio presidencial que totalmente se apartaron de la negociación correcta y apropiada que hay que hacerse entre el Congreso y el organismo ejecutivo. Dos preguntas respecto a su funcionamiento dentro del Congreso, Luis Fernando. Una, la discutíamos hace unos minutos, es una fotografía que está circulando en redes sociales respecto a su ausencia en la sesión donde el Congreso debía tocar el tema del antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina y también las reformas a la ley electoral. Usted no se presenta, ¿por qué? Sí, yo no estuve en esa sesión por un error de agenda, el cual lamento terriblemente, no haber podido estar. Pero no puedo engañar ni al elector ni a ustedes. Pero eran puntos importantes. Sí, pero quiero explicarle. Lo que sucedió es que yo estaba en una reunión y tenían que avisarme en el momento en que se iba a aprobar la agenda para yo trasladarme al Pleno del Congreso. Pero si ustedes se recordarán, hubo 3 o 4 votaciones y no se aprobaba ninguna agenda. Entonces me dijeron, es difícil que haya Pleno. Entonces yo ya no me trasladé con la oportunidad del tiempo necesario, y cuando esto se resolvió, pasó en minutos, porque había una componenda de otra naturaleza para afectar el conocimiento de lo que la población quería. Pero reconozco que no estuve, lamento no haber estado. ¿Cuál es la postura de su bancada entonces en relación al tema? La postura del PRI fue a favor, los diputados de la bancada votaron a favor, consta en el diario de sesiones, consta en la votación, y la decisión institucional del PRI es votar a favor de retirarle la inmunidad al presidente, y ha sido a favor de aprobar las reformas a la ley electoral, lamentando que las reformas a la ley electoral tienen más vicios que beneficios para el país. Otra pregunta entonces que le hago. Yo creo que usted en recientes meses podría ser recordado por un punto resolutivo. En el 2014 usted lanza respecto al genocidio en el país, donde se afirmó de que no hubo genocidio de la población indígena durante el conflicto armado. Es un punto que creó división, polémica en una sociedad que ya estaba en sí dividida porque se llevaba a cabo este juicio en contra del general Efraín Ríos Montt. No era vinculante, pero sí fue criticado por ser, digamos, una intromisión a los poderes del Estado. ¿Se arrepiente de haber lanzado ese punto? ¿Y qué haría usted para mantener gobernabilidad en el país? No me arrepiento, porque es importante aclarar algo. El punto resolutivo lo que hacía era una exhortación al organismo ejecutivo, al organismo legislativo y al organismo judicial y a la ciudadanía de buscar políticas públicas que tiendan a unirnos como sociedad y como hermanos, y que independientemente, mientras se resuelve jurídicamente si existió o no existió el genocidio, nosotros no podemos como nación seguirnos confrontando en el tema. Entonces el punto resolutivo iba orientado a generar unidad y a estudiar políticas públicas de reconciliación y de paz. No, pero Pero generó lo contrario. Porque obviamente las personas interesadas en generar división siempre la van a generar, pero el punto resolutivo, si ustedes lo leen a la luz de la verdad, es un punto resolutivo que tiende a unificar al país y que ese era su propósito. Hablemos de su plan de gobierno en relación al tema de la corrupción, porque ese es el punto quizás que hoy en la mayoría de los planes de gobierno encabeza y tiene que ver en realidad con una reestructura general del sistema del Estado, del sistema político del país. ¿Qué propone el PRI al respecto? Bueno, el primer punto para que la corrupción pueda empezar a decaer y poderla quitar del país es que el presidente de la República y el vicepresidente no pueden ser parte de esa corrupción. Es decir, la moral y la visión, la línea política del presidente debe de ser, no en el discurso, sino en la práctica, una línea de política anticorrupción. No podemos luchar contra la corrupción si los ministros negocian con el presidente cuáles van a ser los negocios que se van a realizar en los ámbitos más importantes de la administración pública. Entonces, en primer lugar,
no ser parte de ella. En segundo lugar, nosotros tenemos que luchar para transparentar la administración pública a través de la creación del gobierno electrónico, que hoy se dice que existe, pero en términos prácticos no sirve para nada. Somos un gobierno con mucho papeleo y que hay que ser un erudito para lograr determinar cuáles son los cuellos de botella y dónde están los puntos de la corrupción. Entonces, en la medida que un gobierno es transparente y todo está en la computadora, en las redes sociales, que hace un ministro, que hace un director de área, que hace el viceministro, cómo se administra los fondos de la presidencia a nivel público, a través de la web, a través de las redes, es más fácil la auditoría social y la auditoría de la Contraloría. Eso es lo segundo. Y en tercer lugar, nosotros estamos proponiendo la reforma a la ley de la Contraloría General de Cuentas, porque hoy el Contralor es quien decide quién es corrupto, quién hizo mal y quién no hizo mal. Y entonces el Contralor debe de tener alguien arriba, porque la gran pregunta es, ¿quién fiscaliza al Contralor? Exactamente. ¿Quién fiscaliza a la Contraloría? ¿Quién fiscaliza todo lo que la Contraloría deja pasar y se hace de la vista gorda ante los grandes negocios porque se participa de ellos? Entonces yo quiero plantear un tribunal arriba del Contralor, dentro de la Contraloría, que esté integrado por notables de la sociedad que puedan contarle las costillas al Contralor. Y eso va a permear muchísimo y va a evitar grandemente que se siga utilizando a la Contraloría como comparsa de los actos de corrupción. Y en cuarto lugar, vamos a reformar las leyes, por ejemplo, la ley de contrataciones del Estado. Es una ley vital, es una ley fundamental. Yo le dije a unas personas hace poco que solo un perverso conoce al detalle cómo utilizar esa ley, porque está tan parchada y tan complicada que un artículo dice que se puede hacer una cosa y 5 artículos después dice que se puede hacer otra cosa bajo el mismo tema. Entonces no hay una claridad legal y hacia eso tenemos que atacar. Y en quinto lugar, tenemos que evitar la interferencia de poderes en el sentido que los jueces y el Ministerio Público deben de hacer la investigación con absoluta libertad para el que delinque. ¿Por qué no haber hecho esas reformas de las que habla a la ley de contrataciones, las reformas también a la ley electoral de partidos políticos durante todo este tiempo que usted ha estado en el Congreso? Bueno, quiero contarle que durante el tiempo en el que he estado se han hecho avances, pero no se han hecho balances y avances contundentes. Por ejemplo... Son 16 años, sí, o sea, que usted habla de avances y nunca se da nada pero concreto. no puedo yo disponer por los otros 79 claro, votos. Entonces yo puedo responder por mí. Yo he planteado reformas serias en la ley de contrataciones, he planteado reformas en la ley del Congreso y nunca las han querido aprobar porque va en contra del estatus, por darle un ejemplo. Yo propuse hace muchísimos años que era importante castigar el transfugismo y nadie me quiso apoyar porque no era el tema de moda. Hoy es el tema de moda. Quise aprobar una reforma a la ley orgánica del Congreso a efecto de que la administración fuera más transparente y se limitara la erogación de recursos como hoy se hace. En aquel momento no era la oportunidad porque no era la demanda social, hoy la es. Entonces, yo como legislador he tenido la visión de anticiparme a lo que va a suceder en el país. Lamentablemente, el status quo no ha querido